Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Compartiendo Saberes Digitales. Es una comunidad en la que, teniendo en cuenta los comentarios y los intereses de todos ustedes, voy incorporando tutoriales con diferentes herramientas digitales que nos ayudan a potenciar nuestras prácticas pedagógicas. Estoy posicionada en el navegador de Microsoft. Hace un tiempo incorporó características basadas en inteligencia artificial. En este video tutorial les voy a mostrar algunas funciones de Bing Chat. En la barra de búsqueda voy a poner la revolución industrial y voy a hacer clic a ver qué me devuelve. Aquí les muestro la devolución de la búsqueda. Me dice que hay aproximadamente 3.720.000 resultados y los resultados son variados. Tengo resultados textuales, tengo imágenes, tengo videos. Ahora bien, lo que les quiero mostrar es cómo interactuar con el chat de inteligencia artificial para seguir profundizando sobre la temática que hice la búsqueda. Entonces, el chat lo encuentro en dos lugares de la pantalla. Aquí donde está la manito, donde dice chat, y aquí arriba a la derecha, ven, si yo posiciono el ratón o el mouse arriba del icono de Bing, ya me aparece el chat. Voy a hacer clic aquí en la primera opción que les mostré, chat. Cuando hago clic en la opción chat, que estoy señalando aquí arriba, me redirecciona a esta página donde me da la bienvenida al chat, me explica brevemente en 3 ventanas qué cosas puedo interactuar o qué acciones puedo llevar a cabo con este chat, puedo hacerle preguntas complejas, puedo obtener respuestas o puedo recibir una inspiración creativa. Aquí dice nuevo tema y acá está el espacio para escribir la solicitud, el prompt o la indicación que le quiero dar a este chat. Hago clic y yo le voy a pedir que me haga un breve resumen sobre la revolución industrial. Hago clic en esta flecha. Aquí aparece una ventanita que dice dejar de responder. Esto en caso de que yo quiera que la respuesta en este momento se detenga, podría detener o dejar de responder. Si no, acá en tiempo real les estoy mostrando que me está haciendo una devolución sobre lo que yo solicité. Me hace una breve descripción, ¿ven? Del periodo histórico, me marca fechas y al final de la respuesta me dice: ¿hay algo más en lo que pueda ayudarte? Lo que me ofrece este chat es seguir interactuando. Otra cuestión interesante que me muestra son páginas donde puedo hacer clic para ampliar la información que acaba de darme en este espacio. Puedo seguir interactuando desde esta opción de chat o hago clic en la otra opción que les mostré recién, clic, y fíjense que se divide la pantalla y sin embargo lo que me está mostrando es lo mismo, es decir, este chat que me muestra aquí a la izquierda me lo está mostrando también a la derecha porque hice clic en la opción o en el icono de Bing que les mostré al principio. También podría cambiar a más creativo, más equilibrado, más preciso, etc. Esto lo voy a cerrar y vamos a seguir interactuando. Otra cuestión que le puedo pedir a este chat es que me proporcione o me haga alguna imagen. Aquí le pedí que necesito una imagen de la revolución industrial. Hago clic y vamos a ver qué me responde. En tiempo real me dice: intentaré crear una imagen para ti, y dice: la imagen se está procesando. Luego de algunos segundos aparecen opciones de imágenes, ¿ven? Aquí debajo dice revolución industrial, hecho por generador de imágenes de Bing. Y si hago clic,
me redirecciona a esta imagen que puedo guardar, descargar o compartir. Ven que me da un link y aquí me permite descargarla. Como estoy usando el navegador de Microsoft, el espacio de descarga lo tengo aquí arriba. Si abro el archivo, puedo obtener esta imagen. Además de devolverme imágenes con la solicitud que yo le hice de la revolución industrial, debajo también me aparecen opciones y me dice: puedes hacer una imagen de la máquina de vapor, hazme un dibujo del telar mecánico. Hago clic, aparece dejar de responder. Luego, la generación de imagen, que se las estoy mostrando en tiempo real, tarda algunos segundos. Y aquí pueden observar nuevamente las imágenes que están generadas por esta inteligencia artificial. Me sigue mostrando opciones, la máquina de vapor o imágenes reales de la revolución industrial. Para seguir avanzando y mostrarles otra opción, voy a poner aquí en la barra de búsqueda definir las causas y consecuencias de la revolución industrial en formato de tabla. Hago clic para esperar la respuesta. En tiempo real les estoy mostrando la respuesta. Del lado izquierdo aparecen las causas y del lado derecho las consecuencias. Además de mostrarme más información en diferentes sitios, como pueden ver aquí debajo, también me ofrece respuestas en relación a la temática que estoy buscando. ¿Cómo afectó la revolución industrial a las mujeres y los niños? ¿Qué papel tuvo el carbón en la revolución industrial? Voy a hacer clic en una de ellas para que veamos juntos qué respuesta me devuelve. Hago clic y en tiempo real otra vez comienzo a mostrarles la devolución . Y siempre que me da una respuesta, me sigue mostrando debajo preguntas relacionadas con la temática. Ejemplo, ¿cómo afectó la revolución industrial a las familias? Anteriormente le preguntamos por las mujeres y los niños. Así sucesivamente me irá mostrando respuestas en función de las preguntas que yo vaya realizando. Por supuesto, si mis preguntas son más precisas y más acotadas, las respuestas también lo serán. En un próximo tutorial seguiremos explorando más opciones y más características. Espero que les sea de utilidad y ante cualquier duda, consulta, sugerencia, les pido que me la dejen en el espacio de los comentarios. Te invito a visitar mi canal y a suscribirte. Así recibís notificaciones de próximos tutoriales. Gracias, nos vemos en el próximo video.